Buen día, segundo año, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Bueno, les mando el videito y las actividades del día de hoy, ya que ayer fue feriado y bueno, les respeté el feriado para que puedan descansar, ¿sí? Pero no quería que pase la semana sin mandarle las nuevas actividades, ya que nos queda muy poquito para seguir trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar durante lo que queda del mes de octubre, ¿sí? Durante este mes yo les voy a seguir enviando actividades, que nos quedarían las tres últimas, ¿sí? La de hoy, la del lunes que viene, que es 19, y la del próximo, que es 26 de octubre. Después ya entramos en noviembre, así que solamente estas tres últimas actividades nuevas vamos a trabajar, ¿sí? Aquellas personas que hayan entregado todas sus actividades en tiempo y forma, que fueron trabajando a lo largo de todo el año, ya al finalizar octubre y tener todo entregado, ya tendrían la materia promocionada, ¿sí? Entonces ya no haría falta que seguir trabajando con temas nuevos, ¿sí? Y el mes de noviembre lo voy a dejar solamente para poder trabajar con aquellos alumnos que están un poquito más complicados, ¿sí? Que deben varias cosas o que vienen atrasados, para ver si durante ese mes pueden recuperar un poco y que no les quede la materia pendiente para el año que viene, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. La mayoría de ustedes que fue entregando todo en tiempo y forma, entonces les quedaría estas tres últimas clases, y aquellos que vienen un poco más atrasados, ¿sí? O que tuvieron algún inconveniente, van a tener que recuperar todo durante el mes de noviembre. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar a trabajar con la clase y el tema que nos corresponde, ¿sí? Habíamos empezado con el tema de reproducción. Trabajamos la vez pasada reproducción en animales y hoy vamos a trabajar reproducción en plantas, ¿sí? Ustedes saben que las plantas también son seres vivos y como todo ser vivo va a tener capacidad reproductiva, ¿sí? Las plantas se reproducen de un montón de maneras diferentes. Hoy vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Primero, para poder identificar la forma reproductiva de las plantas, hay que identificar a la planta en sí, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las plantas o del reino vegetal, se suele clasificar en un montón de formas diferentes. Hoy vamos a clasificarlas solamente en dos grandes grupos como para que entiendan la reproducción. Un grupo es el de las plantas que tienen flores y otro grupo es el de las plantas que no tienen flores, ¿sí? A las plantas con flores las podemos llamar angiospermas, ¿sí? Reciben ese nombre, que quiere decir que tienen flores, tienen fruto y tienen semilla, ¿sí? Y después tenemos a las plantas sin flores, que son las gimnospermas, que son plantas un poquito más sencillas, que se van a reproducir de otra forma, tampoco tienen frutos y semillas. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para reproducirse? Empecemos con las plantas angiospermas, las plantas con flores. Cuando nosotros observamos que una planta tiene flor, esa flor que nosotros vemos en realidad es el aparato reproductor de la planta, ¿sí? Generalmente las plantas que tienen flores suelen ser hermafroditas, que quiere decir que en el interior de esa flor se encuentra tanto el aparato sexual femenino como el aparato sexual y reproductor masculino, ¿sí? Y en su interior se van a originar las gametas femeninas y masculinas, que van a ser esas células que van a intervenir en la reproducción. Hay plantas que tienen los sexos separados, ¿sí? Que son unisexuales, o es masculina o es femenina, ¿sí? En ese caso, en su flor estarían solamente las células masculinas o solamente las células femeninas. Y hay otro tipo de plantas que presentan los dos sexos, pero no en la misma flor, sino en distintas flores que se ubican en diferentes regiones de las plantas. Algunas de sus flores van a ser femeninas y algunas de sus flores van a ser masculinas. Es decir, que producen los dos tipos de gametos, pero en estructuras separadas, ¿sí? En flores diferentes. Como es el caso, por ejemplo, de los pinos. Ustedes vieron que los pinos tienen esas estructuras, las piñas chiquititas. Bueno, los pinos presentan
esas estructuras y forman dos tipos de piñas diferentes. Unas más chiquititas, más cerradas y más duras, y otras un poquito más blanditas y que se abren más. Esas son las dos flores y estructuras diferentes en las cuales el pino tiene sus células reproductivas. Son distintas porque unas son masculinas y otras son femeninas, ¿sí? Y también son flores modificadas. Entonces, todas las plantas que tienen flores, como les dije antes, esa flor representa el aparato reproductor de la planta, ¿sí? El aparato reproductor femenino se llama gineceo en la planta y está conformado por ovarios, donde se van a producir las células sexuales femeninas, que en las plantas se llama oósfera, ¿sí? Y también va a presentar generalmente un estilo, pistilo, que es una estructura que está relacionada con el ovario de la flor, por el cual van a atravesar las células masculinas para poder fecundar, ¿sí?, esas células femeninas. El aparato reproductor masculino en una flor es el androceo. Y este aparato reproductor está conformado principalmente por los estambres, ¿sí? Los estambres son las estructuras en donde la flor va a formar los granos de polen. ¿Y qué son esos granos de polen? Esos granos de polen son las células masculinas, ¿sí? En las plantas un grano de polen sería equivalente a un espermatozoide, ¿sí? ¿Se entiende? El grano de polen es la gameta masculina. Entonces, en aquellas plantas en donde presentan una flor con los dos tipos de estructuras, los ovarios se van a encontrar abajo, ¿sí? Y a su alrededor va a haber una estructura que es como un cuello que sube hasta la parte superior de la flor, y en ese extremo, en esa parte superior, se van a encontrar los estambres. Entonces los estambres van a liberar ese polen, el polen va a caer por esa estructura y va a llegar hasta el ovario de la flor, en donde están las células sexuales femeninas, y la van a fecundar. En ese momento, cuando la flor es fecundada, esa flor se desarma, ¿sí?, y comienza a convertirse en lo que sería el fruto, que va a envolver la semilla, que la semilla sería el embrión que se está formando en esa nueva planta, ¿sí? Entonces, de esta forma hacen las plantas que tienen en una misma flor las dos células para poder reproducirse. Aquellas en donde se encuentran separados, ¿sí?, van a necesitar de algo que traslade los granitos de polen hacia la flor que deben fecundar. Y es acá cuando intervienen los agentes polinizadores. En una planta, el transporte de polen de un lugar al otro se llama polinización, ¿sí? Es decir, que si el polen de una planta tiene que llegar hasta otra para poder fecundarla, hasta otra o hasta la misma planta que tengan flores separadas y distantes, ¿sí?, van a necesitar de una cierta ayuda, algo que transporte ese polen de un lugar al otro. Estos son los agentes polinizadores. Esos agentes pueden ser el viento, ¿sí? Si hay mucho viento el polen vuela y por eso estamos todos así con esta alergia en primavera, ¿sí? Y ese polen, bueno, es trasladado hacia la planta donde tenga que fecundar. No es que el polen sale, el polen cae y si fecunda, ¿está bien? Otro agente polinizador puede ser la lluvia, ¿sí? El agua de lluvia arrastra los granos de polen al suelo y después, cuando corre el agua, puede llegar hasta otra planta que se encuentre a esa altura y también fecundarla. Pueden ser insectos, pueden ser animales más grandes que se comen el fruto de una planta y después, cuando hacen sus necesidades, en sus heces quedan guardadas esas estructuras reproductivas y después se dispersan. Pueden ser insectos, pueden ser pájaros, ¿sí? Por eso las flores generalmente tienen una estructura llamativa, algún color muy lindo, alguna forma, algún aroma, ¿sí? Tienen perfume justamente para atraer a los polinizadores. Esa forma de las flores, ese color que presentan, llama la atención de los pájaros, de los insectos, y por eso los insectos van y vuelan cerca.
también el perfume que tienen llama la atención de estos animalitos, que justamente los atraen. Estos animales, ya sea un pájaro, imagínense un colibrí, ¿sí? El famoso picaflor. Es atraído por el aroma y por el color de las flores, se acerca a alimentarse del néctar de esa flor, y una vez que se termina de alimentar, en su piquito le quedan pegaditos sin darse cuenta los granos de polen. Cuando este pájaro vuela hacia otra flor también a alimentarse o simplemente a acercarse porque es atraído por el color o el aroma de esa flor, en el piquito va dejando el polen que había arrastrado de otra flor. Entonces así permiten que se vayan distribuyendo, ¿sí? Las abejas, por ejemplo, es otro insecto que actúa como agente polinizador, ¿sí? Y de esta manera se pueden reproducir las plantas de forma sexual, ¿sí? Y después también las plantas se pueden reproducir de forma asexual. Por ejemplo, ¿quién no tiene una mamá, una tía, una abuela, alguien que diga, ay, qué linda, me gusta tu planta, me das un gajito? Entonces arrancan un pedacito y después la planta, ¿sí? Esa es una forma de reproducción asexual. Ahí no intervinieron gametos, sino que una persona se encargó de trasplantarla. Es una forma de reproducción asexual, ¿sí? Artificial, porque la produjo otra persona, ¿sí? Después, también la reproducción asexual puede ser hecho por la misma planta, no por una persona que intervenga, ¿sí? Las plantas, hay algunas que cuentan con estructuras, por ejemplo los tubérculos, que son estructuras chiquitas que se encuentran en la profundidad del suelo, en la raíz, y a través de esos tubérculos en el suelo pueden ir originando nuevos brotes y originando nuevas plantas, ¿sí? Existen varias formas de reproducción asexual, por tubérculos, por rizomas, ¿sí? Por multiplicación vegetativa. Los tubérculos serían, por ejemplo, las papas, el maní. Los rizomas son esos que parecen una raíz muy, muy gorda, modificada, que puede ir brotando y formando nuevas plantas, como por ejemplo el jengibre, ¿sí? Por multiplicación vegetativa, por ejemplo, se reproduce la frutilla, ¿sí? Que va alargando una especie de raíz debajo del suelo, y a través de eso se van originando nuevas plantas. Entonces cuentan con muchas alternativas diferentes para poder llevar a cabo esta reproducción asexual, ¿sí? Bueno, no hablo más porque quiero que trabajen un poquito de ustedes. Espero que hayan podido entender, y si tienen alguna duda me consultan. Les dejo las actividades y nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao.